¿Qué fue y quién fue Kemil Yambay para la cultura paraguaya? Y muy buen día, es una manera de decir, apreciado doctor Benjamín. Hoy es un día de luto, creo que nacional y más allá de la frontera, porque la fama de Kemil Yambay traspasó las fronteras, llegó a tanta gente y probablemente en la definición rápida que podamos hacer de él, decir que fue, es y será el más grande músico popular del Paraguay, que llegó a las masas, que llegó a todos los puntos del Paraguay, al interior, a los lugares más humildes, como a los escenarios más renombrados, a los festivales más grandes de nuestro país. Donde él puso el pie, siempre quedó esa impronta del gran músico, del gran compositor y cantante que fue sin ninguna duda el querido Kemil Yambay, una personalidad, de hecho, declarado Patrimonio Humano Vivo, ¿verdad?, por la UNESCO, y eso yo creo que es simplemente la muestra de la fama internacional que él obtuvo o a la cual él llegó, doctor. ¿Cómo llega a interpretar también el tecó Paraguay? ¿Cómo podemos decir que interpreta el alma del paraguayo? Justamente por eso, doctor, él viene de ese Paraguay profundo, hasta podría decir, él es el Paraguay profundo, él es la persona que en este caso se identifica y hace que nos identifiquen como paraguayos. Eso está en todas las expresiones de su producción, de esa manera tan alegre que seguimos teniendo los paraguayos de vivir, más allá de las penurias que diariamente nos toca pasar, pero saliendo al interior siempre está el paraguayo que sigue sonriendo, que nos saluda, que es amable. Y él era de ese porte, porque él hasta prácticamente sus últimos días recibía a tanta gente en su domicilio en Fernando de la Mora, que nunca jamás se negó a nadie. Y eso yo creo que él trajo de cuna, ese porte modesto, podría decir humilde, porque en la grandeza que él tuvo, a la grandeza a la cual él llegó, ¿verdad?, por su posesionamiento en el ámbito artístico, musical, eso no hizo mella en él, no hizo que él actuase de una manera, si se quiere, soberbia o mandándose la parte. Por eso insisto mucho, creo que una definición bien clara de él es que él es ese tecó Paraguay, ese ser paraguayo. El Yanderecó estaba representado en él, en todo, en el guaraní que él usa. Oye, guaraní, en un cacuao y guaraní, doctor. Él viene de allí de la cordillera, de la zona de Caraguatagui, allí justamente de Alfonso Loma, Alfonso Tranquera. Por más que se habla de su nacimiento Tupaoná, allí en Santa Elena, una cuestión tan insignificante de territorio, pero en Oitua, libanés, a la isla paraguaya, oye, guaranime, oye, poco guaranime, cacoa guaranime. Incluso en la historia, en ese perfil de su historia, se destaca el hecho que teniendo 16 años, ¿verdad?, y sin tener el consentimiento particular de su padre, él decide iniciar su carrera como músico. Y el trío Vaporcué, y fue hasta el este de nuestro país, fue a Presidente Franco y Taquirí, a la actual Ciudad del Este. Estuvo ya en ese tiempo en Foz de Iguazú, ya se hizo internacional con tan corta edad, y bueno, y de allí viene y finalmente forma los Alfonsinos, ¿verdad? Yo creo que marcó historia. Hablar de los Alfonsinos es hablar de una parte muy importante de la cultura musical del Paraguay. Por eso, insisto mucho, que Kemil Yambay representa a la identidad del paraguayo en todo sentido, en su manera de hablar, en su manera de ser, en todo, en todo. Y en el campo de la música, él marcó un hito también porque hizo de todo, desde una composición romántica, muy, pero muy fácil de llegar a la gente con Lidia Mariana, a su famoso Cuatro Cuñá o Lorito Oga, y describen de una manera pintoresca, repito, esa manera tan particular que tenemos de ser.
Como un hombre que es hijo de inmigrante árabe llega a tener una proyección nacional tan profunda, esto también demuestra la vitalidad de los grupos migrantes mezclados con los nuestros, porque él no se llama Ramón González ni Juan Martínez, él se llama Kemil Yambay, nombre árabe, apellido árabe. Efectivamente. Y yo creo que también allí hay que entender su origen en su padre, quien no tampoco se quedó acá a vivir en Asunción, en las zonas comerciales de Asunción, ¿no? sino que fue al interior y allí se remangó y allí creció, ¿verdad? Hizo que su familia también sintiese ese, digamos, elemento tan importante de ser parte del Paraguay, porque hasta donde sabemos, inclusive en las manifestaciones de él hablaba perfectamente guaraní, jamás le dijeron a él en la casa, ni quereñé guaraní, no hables guaraní, el guaraní te va a degradar, el guaraní es ignorante, o la forma de ser de los paraguayos, porque imaginémonos nosotros lo que inclusive, cosas de la vida, doctor, ayer, yendo a una de las colaciones del Ateneo, me tocó estar en 1 de marzo, y tuve que cruzar por Caraguataví y allí Alfonso Tranquera, Alfonso Loma, y justamente lo estábamos recordando en la mañana de ayer a él, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, ese es un ambiente, tiene un paisaje tan tradicional, de todavía esos ranchos Culatayoay, de esa, digamos, de ese paisaje tan paraguayo. Y él creció allí, su padre vivió allí, trabajó allí, su madre también. Entonces, yo creo que se trata de esos, en el caso del padre, y por supuesto ella en la proyección, se trata de aquellos que vinieron, como muchos extranjeros, a poner todo su empeño por esta segunda patria, que los acogió, que los recibió y que les dio un espacio para crecer y para ser y sentirse también paraguayos. Eso se nota pero profundamente en él, por más que, repito, tenga ese apellido, el segundo apellido Rodríguez, digamos, algo más común entre nosotros, pero lo de Yambay, así como estabas mencionando, es un apellido que normalmente no es tradicional y uno pensaría, bueno, ¿qué hace un libanés acá en Paraguay? ¿O qué hizo en ese momento? Y no fue, repito, el que se quedó en Asunción, sino que fue el que se arremangó y fue al interior del país. Y desde allí creció y allí proyectó a su familia. Profesor Galeano, ¿qué parte del alma del Paraguay tocó también Yambay para convertirse en ese patrimonio vivo de la humanidad? ¿Qué cuerda tocó de manera tan clara y tan diáfana para proyectarse? Yo creo que la mejor cuerda que él tocó con su guitarra, a la que inclusive le compuso una de sus obras, una de sus muy conocidas obras, tiene que ver justamente con eso. ¿Qué es lo que al paraguayo le gusta? La polca, la guaraní, sobre todo la polca. Uno sale al interior y uno sigue escuchando música paraguaya, doctor. Y una cosa que ya no me sorprende, me sorprendió 5 o 6 años atrás, antes de la pandemia, y bueno, en el caso allí de la señora Lisa Abogado, que es una cantante fuera de serie, pero digo, hoy nosotros asistimos, y creo que es un poco la consecuencia de toda esa generación de toda esa generación de grandes músicos que como Don Kemil tuvimos y bueno, y seguimos teniendo, en el sentido de haber generado actitudes positivas hacia lo nuestro. Si hoy uno escucha, por ejemplo, a Dani Mesa y Tierra Adentro, estamos hablando de gente joven, o de Néstor López y Los Caminantes, o escuchar hablar de Ayelena Alfonso, o de Pura Hey Soul y Odalma Ferreira, el grupo Oasis de Villarrica, que son gente muy joven que hace música paraguaya y que hoy uno mira, sorprendido será ante algunos, pero repito, a mí hoy me llama la atención no por el hecho de que la gente cante, sino la cantidad de gente que hoy canta música paraguaya. Y eso tiene que ver con Kemil en ese estilo particular, ¿verdad? Esa música
y que se pega, que le llega a la gente. Porque él cantó no solamente lo suyo, obviamente le dio preferencia a lo suyo, pero se prendió de alguien que en algún momento, hasta hoy y por lo que viene, va a seguir siendo demasiado grande, que fue Emiliano Herrera Fernández. Él iba a cantar varias de las canciones, como Puijarea Mangripe, por ejemplo, que es una de las canciones también inmortales de Emiliano Herrera Fernández. Y eso hizo y hace de que Emil, esa persona tan próxima a la gente. No fue el músico distante, no fue el músico de salón, ¿verdad? Ese músico exquisito, sino que estamos hablando, repito, de esa persona que podía llegar a cualquier lado, subir a un escenario, con su poncho de paraí, con su guitarra que nunca abandonó, y bueno, y su conjunto, y entretenerse y divertirse y comer, y bueno, también obviamente tomar con la gente, nunca llegó al extremo, ¿verdad? Pero era una persona que tenía un porte, un carácter que siempre se supo imponerse, doctor. Ahora, pe ya enduro pe que mil jambay pico ba el año en 2 años te tembo de jara. Ba eja ela ojendu kase orebe. Ba eja hipotala ñandella hendú. A pesar de que estaba añadiendo ni más bañando, pero por ahí yo en Virecobe, allá a Lidia Mariana, a Pepe y Paite, a Oñandúa, para Virecobe, allá y su bella Jamina, a Moite, Cabi, Uruguape, voy a hacer su allá, Pepe y Jabe, Joganá, Pepe Yecota, Ape, Umimba, ñahendu Jabe, mi Paraguay por la ñahendu tapeza. Mi pura hijara iba a piñande pica tu esa caña de piñande de co en baisa piñande de co cajare va en para ya po sabe antes ya ne tiene mi sabe antes ya ne casi hay a pizza happen más ñande pero dice que te era opa te allí co ya ne también ya ne casi hay ha tena ya ne tiene ha anga a un mojeco aguri o ya po mi o güero joría ñande la pizza cuera a mí me Mbappe hamba Jaguar Mbappe callao y mía vive a llevar por ella sabe antes a ver te cuña Caraíbe te Guayní sabe antes de imitar Usú a ver yo poco a mí va un mía de la pizza Paraguay o güero jorí ombo getia ñande la pizza ombo a ñande la pizza ombo puca él usó la música, doctor, como ese gran elemento que siempre causó una sensación de alegría, de comodidad para la gente. Marande de pujo de radio. Y que tú dices, a ver, y me vende con acá, me a poco cuerpo ahí, ¿sabes? Antes de que radio, mi simia, ñande la pizza, y se ña que ahí. A ver, en y una vez, va a pujar, bebé asada, tener machete y pobre, y nico cueve, a endúgina, a endú por ahí. Entonces, ese es el punto importante. Pepe a un año de doctor, un año por interior para ver. Baejo ya orebe paraguayo ve, que mil jambay. Apenas esto y sabe, va a llevar Yerovia, Ñaneretane. Derecha, dice, y depende y tú andas ahí paraguayo, que mil paraguayo. A Juan Tete con Ñanereta lleva. No juego ave, opitaco ave, ave un vapu, ave polo pritino, está, llegó en el curisupe, ya veo mi pura jaijaras hace catúa, te hace antes ni cote, pirapire, mi amo puma jamás, te boejao, te cotillo, te boejao, y ya pues jamás tapeo mía, oye, no supe, a coito, o tapizacuero, no sabe supe. Peango tú sabes, y pollera, y se nape o me eva y jehui. Peape se no va a pensar, tú sabes, paraguayo, esa, tengo tener ya yo esa cuá, tengo tener ñamba apoyo dire, ya ñambuquean ape, ñeño canay, Jacob ahí, está, pese o yo pitebe, no, y cuñandera, era jata tape ponar, lleva. Pedica tu janguaisa, ya jata peponar este cote, ya yo hubiera japesa, oyo pipe, ya cupitripe, ya esa mome, ya momba egua sube.
Eu para ver e catuñamos a coñane tanto ahí pedimos cointe. A ver pedimos já que mil jambaire hecoposti. A ver onde já cai na ver hecoposti. Já conte perbe vinha de jere mi hecoki hecotujua. A mi anda tai. Se não vai andar tabe mi andar hecopotia doutor rapea pe se ngwana ayo já ba ejo já pona nyamba pona ba já porque mil on ba po ba eu já po on ba po habe owi a PAP de gotenha aí ba o puka hetia pea ina be nyanemo ani sainga yande nyane sainga aí que tu angoisa ya kakua be ya hao Abuyen debe dejar a David Galeano, hemos mandado Orebe, va epa que mil yambay, o yañan debe paraguayo pe. Abuyen debe. Abuyen tende ahí doctor Benjamín te deja por ahí teco ahora o está mamando a me que mil yambay, pero no mano mo a ver más. Vai sañan de mano ha anga ya heco de areta, heco de bucuta, abu está mamando a me o para este a